El día de hoy tenemos la semana 4. Un momento, por favor. 야, 뭐야, 야, 너 먹었어요? 계란을 넣어보세요. A ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que ha habido acá una interrupción con el controles, un ratito. Ya, entonces proseguimos. Estamos en la semana 4 y comenzamos con lo que es nomenclatura inorgánica y estequiometría 1. Empezamos y nos referimos a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. De la materia tiene mucha variedad, ¿no? Y también tiene diferentes formas, bien es cierto. Y está compuesta por sustancias químicas. Estos compuestos, ¿no? Pueden ser de tipo inorgánico y orgánicos, y estos además poseen nombres comerciales por los cuales nosotros los conocemos, ¿no? Pero para darle el nombre de esta sustancia adecuado, se encuentra pues, se encuentra esto en manos de los químicos, ¿no? Y los químicos pues ven que estas sustancias deben de ser denominadas, ¿no? De una forma tal que pueda ser sistematizadas este conocimiento de los compuestos químicos, generando tres sistemas de nomenclatura. Tenemos la nomenclatura tradicional, la nomenclatura, la nomenclatura sistemática, que está recomendada por UPAC, ¿no? Y a propósito, ustedes preguntarán, ¿y qué es UPAC? UPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿no? Es un grupo de trabajo que, que lo que hace es realizar toda una serie de estándares, ¿no? Desarrollar estándares y dominar diferentes compuestos químicos. Eso es su trabajo. Y por otro lado tenemos la nomenclatura stock. Para otorgar el nombre de un compuesto, es necesario conocer fundamentalmente, ¿no? Los estados de oxidación y su número de oxidación, para así deducir el correspondiente nombre. Cuando hablamos de número de oxidación o estado de oxidación, estamos hablando de la medida del grado de oxidación de un elemento cuando forma compuestos, ¿correcto? Medida del grado de oxidación de un elemento cuando forma compuestos. Puede ser positivo o negativo según sea el caso de cómo participa el elemento dentro del compuesto.
Para ello nos vamos a basar en una propiedad, ¿no? De la materia que viene a ser la electronegatividad, ¿no? Y esto va a ser base para poder nosotros asignar los números de oxidación. El de mayor electronegatividad va a ser negativo y el de menor electronegatividad va a ser positivo. Luego tenemos aquí un ejemplo, rápidamente lo vamos a ver. Consiste en el NH3. Lo voy a denominar así porque en este momento es necesario para poder ponerles el nombre adecuado. Más adelante van a ver que todo esto se va a despejar. Tenemos aquí el nitrógeno en el centro. Vamos a acercarnos un poco más. El nitrógeno está en el centro y sabemos que él pertenece al grupo 5 porque tiene en su última capa 5 electrones, ¿no? Que son los electrones de estado de valencia. Podemos decir también lo siguiente, que el nitrógeno está haciendo enlace con los hidrógenos, ¿correcto? Los hidrógenos necesitan para su estabilidad un electrón. Para ellos tener la configuración del gas noble helio, que tiene 2 electrones. Entonces ellos no requieren no cumplen con la regla del octeto para cumplir con el octeto en su configuración electrónica, pero el nitrógeno sí. Por lo tanto, él como tiene 5, comparte tres electrones para ganar 3 más, ¿no? Y con eso completar su octeto. Por otro lado, seguimos lo del el de mayor electronegatividad acá es el nitrógeno, por lo tanto, él es negativo. Él es negativo, ¿correcto? Él va a ser negativo, ¿no? Y el hidrógeno, que tiene menor electronegatividad, va a ser positivo. Entonces aquí observamos el nitrógeno con -3 y el hidrógeno con +1. En el caso siguiente es el cloruro de magnesio, ay, disculpen, el MgCl2, que es una sal, por lo tanto, esta se ioniza, ¿correcto? Al ionizarse tenemos este siguiente esquema, ¿no? Veamos, acá el magnesio es +2 y va a necesitar, o sea que él va a perder 2 electrones por tal motivo. Quiere decir que aquí hay un cloro y para que esto esté completo se pone esto, ¿no? Este 2 aquí, que hace que diga que tiene 2 cloros. Un cloro recibe un electrón y el otro cloro recibe el otro electrón. Para ver esta deficiencia de electrones se coloca en la parte superior del corchete -1, que nos indica que el cloro está recibiendo un electrón. ¿Listo? Entonces vamos a tener aquí el magnesio va a perder 2 electrones, ¿no? Por transferencia va a transferir 2 electrones al cloro y el cloro va a recibir, cada cloro va a recibir un electrón, ¿correcto? Por eso que está este número indicándonos acá que hay 2 cloros, ¿correcto? Seguimos. Reglas para asignar el número de oxidación. Vamos a tener lo siguiente. A. Para un elemento en estado libre sin combinarse, su estado de oxidación es 0.
Entonces acá tenemos, ¿no? El estado de oxidación cero para todos ellos que no se están combinados, están puros. Entonces, como se encuentra en la naturaleza, ¿no? Acá tenemos el hidrógeno, por ejemplo, en forma molecular, ¿no? El oxígeno, y los estamos teniendo en esta reacción. Hidrógeno molecular más oxígeno molecular nos da agua. Ambos entonces tienen en estado puro, se encuentran con cero de estado de oxidación. Luego tenemos la segunda condición B. Los metales tienen estados de oxidación positivos. Estos en sus compuestos. Los del grupo 1A y 2A presentan número de oxidación 1 y más 2. Ustedes ya saben muy bien eso porque acá habíamos dicho que este 1 identifica el grupo, ¿no? Y el 2 también porque en su última capa tiene, el 1A tiene un electrón y el 2A tiene dos electrones. Así tenemos acá el cloruro de sodio, donde el sodio pierde un electrón por transferencia con el cloro, ¿no? Que en este caso gana uno. Y el calcio, ¿no? Pierde dos electrones, ¿no? Por lo que el cloro gana, cada cloro que van a citar dos cloros que aparecen acá, ¿no? Y que cada uno va a ganar un electrón, ¿no? Con este 2 queda asegurado que 2 por menos uno es menos 2 más 2 es cero, o sea, el compuesto es neutro. También tenemos C en los compuestos químicos. En los compuestos químicos hay ciertas condiciones. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, cuando él se une al no metal, su estado de oxidación es más uno, mientras que cuando se une al metal es menos uno. Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Tenemos acá cuando se une el hidrógeno a un no metal, ¿no? Entonces estaríamos en esta posición. Cuando eso sucede, entonces el hidrógeno actúa con más uno, mientras que cuando se une al metal, actúa este con menos uno, ¿no? Acá estamos viendo esto. Para el oxígeno, en el caso del oxígeno, ¿no? Tenemos que generalmente el estado de oxidación de este es menos 2, generalmente. Quiere decir para la mayor cantidad de los casos. En peróxidos trabaja con menos uno y unido al flúor trabaja con más 2. Vamos a ver acá. Acá tenemos por decir lo que es generalmente, ¿no? Generalmente trabaja el oxígeno con menos 2. En peróxidos, como este que ustedes conocen, que es el peróxido de hidrógeno, ¿no? El H2O2, entonces en él el oxígeno trabaja con menos uno. Y cuando se une al flúor, que es este otro caso, ¿no? Ese es otro caso, va a trabajar acá el oxígeno con más 2. Debemos de entender que el flúor es el único que puede cambiar el estado de oxidación del oxígeno de negativo a positivo. Y esto es porque el flúor tiene una gran o mayor electronegatividad, ¿correcto? Por favor, si apague su micro, se está filtrando, ya, muy amable. Tenemos en el D1, el oxígeno en la mayoría de los compuestos presenta estado de oxidación -2, como habíamos dicho, ¿no? Generalmente, ¿no? Y el resto de los anfígenos presentan estado de oxidación -2, más 2, más 4, más 6. ¿Correcto? Ya, los anfígenos se encuentran ubicados en el grupo del oxígeno, ¿no? Son los anfígenos o calcógenos. Entonces vamos a ver que el azufre también tiene 6 electrones en su última capa, ¿no? Y también tiene una variedad de estados de oxidación, -2, más 2, más 4 y más 6, o sea, 4 estados de oxidación. Mientras que el oxígeno, perteneciendo al mismo grupo, solamente actúa con el -2, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces vamos a ver cómo actúa este anfígeno. Este anfígeno, ¿no? Este anfígeno que figura aquí, en este caso es el azufre.
Ejemplo del azufre. Entonces vamos a ver acá con -2 es lo tenemos aquí el azufre formando compuesto, con +2 lo tenemos en este otro compuesto, ¿no? Todos estos son ácidos. También el azufre aquí está con +4, el azufre con +6, -2, +2, +4 y +6. Quiere decir que este es un anfígeno. Este anfígeno, en este caso el azufre, puede tener estas 4 estados de oxidación, mientras que el oxígeno presenta estado de oxidación -2, ¿no? En la mayoría de los casos, o generalmente también como se dice. El flúor El flúor presenta estado de oxidación -1 y el resto de los halógenos que se encuentran en su grupo, ¿no? Presentan estado de oxidación -1, +1, +3, +5 y +7. Entonces vamos a tomar de este grupo a uno diferente del flúor, que es el cloro. El cloro puede tomar estado de oxidación -1, +1, +3, +5 y +7. Y según ese sea el caso, él va a trabajar en diferente forma que el flúor, porque el flúor solamente trabaja con estado de oxidación -1, siendo él un halógeno tan igual como el cloro. Entonces veamos, aquí está trabajando el cloro con -1, aquí el cloro con +1, el cloro con +3, y acá el cloro con +5, y acá el cloro con +7. En todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro, ¿no? Todo compuesto iónico o molecular es eléctricamente neutro. Por ello se cumple que la sumatoria de sus estados de oxidación es igual a cero. Tenemos aquí el caso del ácido nítrico, ¿no? Ay, disculpen, ya lo dije ya. En este caso, vamos a tener el HNO3 y necesitamos saber cuánto vale su estado de oxidación, ¿no? Queremos saber cuánto vale el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, como no lo conocemos, vamos a ponerle X, ¿correcto? Por otro lado, sabemos que aquí hay un átomo de hidrógeno y acá hay un átomo de nitrógeno participando en la molécula del HNO3. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Tomamos su índice y lo multiplicamos por su respectivo estado de oxidación. 1 por +1 +1 más 1 por x más 3 por -2, 3 por -2 igual a 0. ¿Correcto? Lo igualamos a 0 porque toda la molécula, ¿no? Toda la molécula tiene estado de oxidación igual a 0. O sea, se suma todo y tiene que ser igual a 0. Una vez que lo igualamos, despejamos x y obtenemos que es +5. Entonces quiere decir que el +5 es el estado de oxidación del nitrógeno en este caso. Siguiente, en un ion poliatómico, ahora vamos a ver lo que es un ion poliatómico. Un ion poliatómico se cumple lo siguiente, ¿no? Tenemos que el estado de oxidación va a ser la carga del ion. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, tenemos aquí el SO4 y el SO4 es un oxoanión, ¿no? Es un oxoanión porque tiene oxígeno, oxoanión, y es anión porque es negativo, entonces es oxoanión. Y este SO4 tiene un estado de oxidación en conjunto como -2. Esto es equivalente también a poner entre paréntesis, ¿no? Al SO4 y fuera de él como un superíndice ponemos -2. Esto está indicando de todas maneras la carga de todo este ion, ¿correcto? Para saber cuánto es el estado de oxidación del azufre cuando está en esta forma como un oxoanión, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Ponemos X sobre azufre para poder determinar nosotros el estado de oxidación. Y lo que hacemos, y al igual que el anterior, vamos a sumar los estados de oxidación. Entonces vamos a ver X más 4 por -2, ¿no? Siempre indicando su índice por el estado de oxidación. Y esto va a ser igual a ¿cuánto?
a lo que se encuentra fuera del paréntesis como un superíndice que sería -2, igual a -2. Luego, de acá despejamos X y nos da +6. Quiere decir que el azufre, en este caso, tiene un estado de oxidación igual a +6. ¿Correcto? Acá lo tenemos, ¿no? Siguiente. Tenemos los números de oxidación de algunos elementos a continuación. Estos números de elementos pueden ser de los metales, como el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y plata, +1. En el caso de berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, zinc y cadmio, +2. El aluminio y el galio, +3. Cobre, mercurio, +1, +2. Talio, oro, +1, +3. Para el fierro, cobalto, níquel, +2, +3. Plomo, paladio, platino y estaño, +2, +4. Eso, los metales. Y ahora vamos a pasar a los semimetales y no metales. Acá vamos a tener el caso del boro. Su estado de oxidación es +3. Del carbono, -4, +2, +4. Silicio, +4. El fósforo, -3, +1, 3, +5. Para el nitrógeno, el arsénico y el antimonio, -3, +3, +5. Para el azufre, el selenio y el teluro, -2, +2, +4, +6. Para el cloro, bromo, yodo, -1, +1, +3, +5, +7. Tipos de nomenclaturas. Vamos a tener la nomenclatura común o tradicional, ¿no? Y para ello, esta nomenclatura común o tradicional va a contemplar varias propiedades. En la primera, si un elemento tiene un solo estado de oxidación, se le nombra con el nombre del elemento y o con la terminación -ico. Veamos, pues, ejemplos. Tenemos acá el Li2O. El Li2O que tenemos acá, vamos a deducir, por decir, cuánto de estado de oxidación tiene. Entonces, esto es sencillo, miren chicos. Sabemos bien que el oxígeno tiene -2, ¿correcto? Entonces, acá necesitamos que este de aquí tenga su carga. Entonces, lo que vamos a hacer así es, en X, ¿no? En X. ¿No? Nosotros decimos, este 2 que está acá abajo, así, pertenecido acá, y acá ¿cuánto es? 1. Quiere decir que el estado de oxidación del litio es +1. Y así va a suceder para el resto que se encuentran acá. Entonces vamos a ver que para este primero es el óxido de litio o también óxido lítico, porque es un óxido. Un metal más oxígeno nos da un óxido básico. Tenemos aquí el bario con el ion sulfato. Entonces se va a llamar el sulfato de bario, o también sulfato bárico. El calcio con el hidrógeno. El calcio con el hidrógeno está formando el hidruro de calcio. El hidruro de calcio o también llamado hidruro cálcico, ¿no? Acá por aspa también deducimos cuál es el estado de oxidación del calcio y del hidrógeno. Acá tenemos el bromuro de sodio. El bromuro de sodio o también el bromuro sódico. Eso es cuando se tiene el elemento tiene un solo estado de oxidación. Ahora vamos a ver acá si un elemento tiene dos estados de oxidación, ¿no? Ahora, dos estados de oxidación. Entonces, para este caso, vamos a tener que para el menor, vamos a terminarlo en oso, ¿no? Y para el mayor va a tener que terminar en ico. O sea, el nombre del menor estado de oxidación va a terminar en oso. El nombre del que tiene mayor estado de oxidación va a terminar en ico. Así tenemos acá, por ejemplo, el Cu2O, que es el óxido cuproso. ¿Cómo sabemos? Ya saben ustedes por cruces, ¿no? Hacemos cruces y sabemos aquí que es +1. Ahora, este es el óxido cuproso. Está trabajando acá con +1. Y en este está trabajando con +2. Entonces, el de menor se va a llamar óxido, porque tenemos que nombrar primero a la función óxido cuproso, ¿correcto? Para el siguiente también es un óxido cúprico, el óxido cúprico.
Cuando se tiene, ¿no? Si un elemento tiene ahora tres estados de oxidación, entonces vamos a tener ahí lo siguiente. Vamos a tener al menor, al medio y al mayor. ¿Correcto? Para el menor, para el menor, al nombre le vamos a colocar un prefijo. El prefijo va antes del nombre y también un sufijo. El sufijo va después del nombre. Entonces vamos a ver acá con prefijo hipo y sufijo oso. Entonces acá vamos a tener hipo, nombre, oso. Veamos acá el caso que nos ponen. El ejemplo va a ser el fósforo. El fósforo, ¿no? El fósforo presenta estado de oxidación como +1, +3 y +5. Y esto sucede al formar ácidos, ¿no? Cuando forma ácidos, ¿correcto? Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá están los ácidos y lo sabemos que es por el H, ¿correcto? Entonces aquí el fósforo va a trabajar con +1, el fósforo en el siguiente con +3 y el siguiente con +5. Para el primero entonces se va a llamar, como es el menor, ácido hipofosforoso, ¿no? Fosforoso. Para el siguiente, es +3. Entonces sería el ácido fosforoso, ¿correcto? Y para el último, que es +5, sé que sería el mayor, tendría que terminar en ico, ¿qué cosa? El nombre del metal, ¿no? En este caso, diré del no metal. Entonces tenemos aquí ácido fosfórico, ácido fosfórico. Acá tenemos ahora la formación, ahora trabajando con otro no metal que sería el azufre, ¿correcto? Y para el azufre, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con él un no metal más oxígeno nos da un anhidrido. Nos da un anhidrido. Entonces vamos a trabajar con el azufre. En este caso, trabaja con estado de oxidación, ¿no? Estado de oxidación +2, +4 y +6. Entonces vamos a tener lo siguiente. Como él tiene estos tres estados de oxidación, el menor, diríamos, el menor de ellos es +2. Por lo tanto, debe de comenzar su nombre dando la función, seguido del prefijo hipo, nombre de este no metal, y después, terminando el nombre, se le agrega oso. Luego tenemos el siguiente, anhidrido hiposulfuroso, ¿correcto? El siguiente, ¿cómo sería? Sería el medio, entonces debe acabar en oso, anhidrido sulfuroso. El que sigue, este es el azufre +6, entonces anhidrido sulfúrico, ¿no? Tiene que terminar en ico, sulfúrico, listo. Ahora entramos a la nomenclatura sistemática, ¿no? Un momento. Creo que me pasaba. A ver. Ya, listo. Sí, tiene razón, me he pasado. Seguimos con la nomenclatura común o tradicional. Si un elemento tiene 4 estados de oxidación, cuando tiene 4 estados de oxidación, ahora vamos a ver el mínimo, el menor, el mayor y el máximo, ¿correcto? Entonces, para el mínimo, debemos de aplicar lo siguiente, ¿no? Vamos a nombrar el nombre de la función, ¿no? Puede ser anhidrido, ácido, hidróxido, lo que sea. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Y luego empezamos con el nombre del elemento principal, ¿no? En este caso, y ponemos hipo delante de él, y después de colocar el nombre, colocamos el oso para el caso del mínimo. Empecemos con por ejemplo, el HClO +1. Entonces, este de acá se tiene que nombrar primero la función, que sería ácido, y luego sería hipocloroso. Para el menor debe acabar en oso. Entonces, acá tenemos con +3. Entonces, en este caso sería ácido cloroso. Para el siguiente hay un mayor que acaba en ico. Entonces sería ácido clórico, ácido clórico. Para el siguiente, el máximo con prefijo per y sufijo ico.
Entonces tenemos acá el HClO4, donde el cloro acá está actuando con su máxima valencia o su máximo estado de oxidación, que es +7, y este es un ácido, por lo tanto llamamos primero ácido y aplicamos según lo que dice acá, cuando es máximo con prefijo per y sufijo ico. Per delante del nombre, ico al final del nombre. Listo. Tenemos aquí ácido perclórico, perclórico, ¿no es cierto? Ahora entramos pues a otro tipo de nomenclatura que es la nomenclatura stock. Se coloca el nombre del compuesto, ojo con esto chicos, se coloca el nombre del compuesto, a continuación entre paréntesis, ¿no? A continuación entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis y en números romanos, ¿no? Hay dos condiciones, el estado de oxidación. Luego vamos a tener el estado de oxidación con el que actúa el elemento principal. Acá tenemos el caso del fierro que tiene dos estados de oxidación, +2 y +3. Entonces, como este es un óxido básico y le llamamos óxido, entonces va a haber aquí, este se va a llamar óxido de hierro. Y el otro también se va a llamar óxido de hierro, o sea, los dos son iguales, son óxidos. Pero ¿cómo diferenciamos a los dos? El óxido de hierro, en el caso del primero de bajo estado de oxidación, se tiene que poner entre paréntesis cuánto es, en este caso es +2. Y en el siguiente también ponemos óxido de fierro y entre paréntesis ponemos su estado de oxidación, en este caso es 3. ¿Listo? Ahora vamos a ver la nomenclatura sistemática, que consiste en lo siguiente. Se van a nombrar los elementos con el prefijo correspondiente al número que está presente en la fórmula, ¿correcto? Estos números pueden ser mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Ejemplo, tenemos aquí el fierro nuevamente con estado de oxidación +2 y +3. Entonces, para denominarlo según este sistema, la nomenclatura sistemática, tenemos que denominarlo con estos prefijos. Entonces vamos a poner monóxido, porque tiene que contemplar el oxígeno, monóxido de hierro, ¿correcto? Ahora estamos en el fierro +3, ¿no? Vamos a formar el trióxido de dihierro, el trióxido de hierro, de dihierro. ¿Cómo hacemos esto? Acá vemos 3 oxígenos, entonces por él va tri, este tri que está aquí, ¿ya? Este tri. Entonces luego le escribimos completo trióxido de, por el 2 que figura debajo en su índice de fierro, entonces sería difierro, ¿no? De difierro, ¿no? Trióxido de difierro. Pasamos enseguida a los compuestos oxigenados, ¿no? Quiere decir todos aquellos compuestos que tienen oxígeno dentro de su molécula, ¿no? Principales funciones químicas de los compuestos oxigenados tenemos que cuando un metal, ¿no? Cuando un metal reacciona con el oxígeno, se va a formar el óxido metálico u óxido básico. Si a su vez, a este óxido metálico u óxido básico se le agrega agua, se va a obtener hidróxido o base. Mientras que al no metal, si le agregamos oxígeno, entonces lo que va a ocurrir es un óxido de, óxido no metálico, ¿correcto? Óxido, también se denomina óxido ácido o también se denomina anhidrido, cualquiera de los tres. Si este óxido es metálico, óxido ácido, también o anhidrido, le agregamos agua, entonces nos vamos a tener como resultado un ácido oxácido. Este ácido oxácido reacciona con el hidróxido, ¿no? Bajo una reacción de neutralización, así se llama, neutralización. Esta reacción de neutralización da por consecuencia la formación de la sal oxisal. Empezamos con el óxido básico, ¿no? Óxido básico, ¿qué cosa era? Era el reaccionar el metal, ¿no? El metal con el óxido metálico, pero para convertirse en óxido metálico, ¿no? Pero a través de quién? A través del oxígeno, ¿no? De la reacción con el oxígeno.
¿correcto? Entonces vamos a tener lo siguiente. El metal más oxígeno nos da un óxido básico. Probemos con este. Tenemos el sodio aquí y el oxígeno. Entonces vamos a escribir aquí el sodio con el oxígeno. Listo. Sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Entonces debe de haber aquí, ¿qué cosa? 2 sodios. Entonces vamos a ver que esto entonces es así. Tenemos que tener aquí 2 y ¿cuántos oxígenos? Tan solo uno. Entonces, en esta forma tendríamos el óxido de sodio. Cuidado que el sodio está trabajando entonces con este, ¿no? Con este. Entonces aquí sería +1, ¿correcto? +1. Y aquí está trabajando con el oxígeno con -2. Listo. Por lo tanto, ahora está compensado. 1 por -2 es -2, más 2 por +1 más 2, -2 más 2, 0. Quiere decir que es neutra esta reacción, ¿no? De obtener el óxido de sodio. Luego, su nomenclatura común, ¿cómo sería? Sería óxido de sodio. En su nomenclatura stock también sería óxido de sodio. Y en la nomenclatura sistemática tendríamos la formación del óxido de disodio, ¿correcto? Ahora estamos viendo un elemento con dos estados de oxidación, el tipo del fierro, por ejemplo, de +2 y +3, ¿no? Formando un óxido, ¿no? Un óxido con el oxígeno. Entonces vamos a ver acá en igual forma, ¿no? En igual forma. Vamos a ver aquí que la formación, por decir, para el fierro, vamos a poner la formación del fierro, del óxido férrico, ¿no? Acá ponemos el oxígeno, el fierro y el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es -2. Pero cuando decimos férrico, él va a estar actuando con +3. ¿Cómo formó el óxido? En forma cruzada. Luego, acá voy a tener 2 debajo del fierro y 3 debajo del oxígeno. ¿Correcto? Formando así el óxido de fierro que ustedes ven acá. Luego, su nombre común es óxido férrico. ¿Por qué? Porque es de los dos estados de oxidación, este es más alto. Después, la nomenclatura stock sería óxido de hierro, 3 en romano. Y para nomenclatura sistemática, trióxido, vemos el 3 que está en el oxígeno, trióxido de dihierro, ¿no? De dihierro porque hay dos hierros. Entramos ahora al hidróxido. Una vez que nosotros hemos agregado oxígeno, se forma el óxido metálico o óxido básico. Luego, ahora, formado a este óxido, le vamos a agregar, ¿qué cosa? Le vamos a agregar agua. Y al agregarle agua, lo que vamos a tener es lo siguiente. Este se va a convertir en hidróxido o base, ¿correcto? Se va a convertir en hidróxido o base. Listo. Entonces vamos a ver esa parte, ¿no? De cómo se trabaja. Para el hidróxido tiene esta función hidróxido tiene una característica. Y esta característica es que va a ir acompañado del OH. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí, por decir, el fierro y no dice forma un hidróxido ferroso, ¿ya? Si no dicen ferroso, colocamos el estado de oxidación en la parte superior. Listo. Abrimos paréntesis porque no dice formación de hidróxido. Entonces, OH. Listo. Y una vez que tenemos esto, sabemos que el OH trabaja con -1. Ahora, una vez que
el fierro, vamos a trabajar en este caso, le dije, con el fierro, la más alta, más alto estado de oxidación, en este caso, el férrico. Entonces, ¿cómo hacemos para formar el hidróxido? Así como no está neutra. Entonces, lo que hacemos es cruzar sus estados de oxidación hacia su índice, sin signo. Y allí vamos a tener que para el fierro va a ser 1, mientras que para el OH va a ser el 3. Listo. Una vez que tenemos formado esto, acá lo vemos, ¿no? El, el fierro OH2, ¿correcto? Fierro OH2. Y así también tenemos para el fierro, para el siguiente, para el que hemos formado nosotros, sería el fierro más 3 OH 3, ¿no? Tenemos aquí en la parte del denominador. Fierro acá 1, ¿no? Y el OH debe tener su índice 3, ¿correcto? Por el cruce del estado de oxidación. Muy bien, vamos a darle nombre al primero. Sería en nomenclatura común hidróxido ferroso. ¿Por qué? Porque él es el estado de oxidación más bajo, porque este elemento tiene dos estados de oxidación. El estado de oxidación más 2, que es el bajo, ¿no? Y el 3, que es el que está arriba, ¿no? Entonces vamos a ver el menor y el mayor estado de oxidación. Para el menor estado de oxidación, la nomenclatura común sería hidróxido y debe de estar acompañado o terminado en oso, o sea, hidróxido ferroso. La nomenclatura stock sería hidróxido de fierro y entre paréntesis debe ser 2. Y la nomenclatura sistemática, donde debemos de detallar el contenido de elementos dentro del compuesto. Entonces vamos a empezar. Dihidróxido, o sea que dice tiene dos hidroxilos aquí, ¿no? De hierro, o sea que el fierro está solo, ¿no? De hierro. Para el siguiente sería lo siguiente, ya es el fierro más 3, por lo tanto, ¿no? Su nomenclatura común sería hidróxido férrico. Para la nomenclatura en stock sería hidróxido de hierro y entre paréntesis 3, para la nomenclatura sistemática va a ser el trihidróxido porque 3 OH son trihidróxido de hierro. ¿Listo? Pasamos al siguiente. Acá tenemos ahora el óxido ácido o también llamado anhidrido. Una vez que ya hemos llegado al hidróxido, pasamos al no metal, ¿no? Para continuar con, con la exposición, diremos lo siguiente, ¿no? Que el no metal, ¿no? El no metal se convierte pues a óxido no metálico, ¿no? Si él cuando reacciona ¿con quién? Cuando reacciona con el oxígeno. Listo. Entonces vamos a ver eso que se vuelve, lo que vamos a obtener es un anhidrido, ¿no? O óxido ácido. El no metal más oxígeno nos da un óxido ácido o anhidrido. Veamos aquí. Por decir, tenemos acá que el azufre trabajando con más 4 y más 6. Más 4 sería su estado de oxidación bajo, ¿no? El menor, y el 6 sería el mayor en este caso. Entonces vamos a ver que la formación igual, ¿no? Ponemos al azufre, ponemos el oxígeno y luego hacemos cruces de estados de oxidación, como dice que es más 4, listo. El 4 va a pasar aquí a la parte inferior del oxígeno y el 2 va a pasar como su índice del azufre, que es 2. Ahora, como en este caso vamos a tener 2 y 4, vamos a simplificar y vamos a extraer fuera ese coeficiente que es 2 SO2, pero vamos a trabajar con el SO2 nada más. Luego, el nombre común de este es el anhídrido sulfuroso. Luego, su nombre nomenclatura stock sería óxido de azufre 4. Y también en la nomenclatura sistemática
el dióxido de azufre, así se llama, dióxido porque hay dos oxígenos, dióxido de azufre, ¿correcto? Para el siguiente, en donde el azufre está trabajando con +6, su nomenclatura común se llama anhidrido sulfúrico. Anhidrido sulfúrico porque está actuando con un estado de oxidación alto. Luego, el mayor. Luego, la nomenclatura Stokes estará dada por óxido de azufre, entre paréntesis, +6 o 6 en romano, ¿no es cierto? 6 en romano. Y en la nomenclatura sistemática hay que mencionar cada uno, el contenido de cada uno. Entonces sería trióxido de azufre. Acá hay otro ejemplo con el cloro +1 y el cloro +7, en el cual el cloro +1 es el más bajo, por lo tanto, ¿no? De varios estados de oxidación que tiene el cloro. Por lo tanto, su nombre común va a ser anhidrido hipocloroso y su nomenclatura stock va a ser óxido de cloro, entre paréntesis 1 romano. Y para la nomenclatura sistemática va a ser óxido de dicloro, ¿correcto? Eso es puntualizando en la cantidad de elementos que con el cual se está trabajando, ¿no? Pasamos al óxido ácido, ¿no? Al ácido oxácido, al ácido oxácido o óxido ácido, ¿no? Que es el anhidrido más agua, nos da ese ácido, ¿no? Quiere decir que en nuestro gráfico, ¿no? Ahora que hemos obtenido ya el óxido ácido o también llamado anhidrido, ¿no? Vamos a, vamos a hacer lo siguiente, se le va a agregar agua ahora. Y al agregarle agua, lo que vamos a tener es ácido oxáceo. ¿Listo? Entonces volvamos a las. Entonces aquí vamos a tener lo siguiente. Formación con el del grupo 6A. Tenemos aquí el SO2, ¿no? Que está trabajando ahí como con su estado de oxidación más bajo, que en este caso es el +4, ¿no? Y vamos a ver que se va a formar el anhídrido sulfuroso, ¿correcto? ¿No? Acá vamos poniendo +4 porque 2 por -2 es -4. Entonces aquí como hay un 1, por lo tanto este azufre es +4. Este anhidrido más agua va a reaccionar para formar un ácido oxácido, o sea, un ácido que tiene oxígeno en su molécula, ¿correcto? Para determinar con cuánto está trabajando acá, está trabajando con X igual a 4, ¿correcto? Y entonces aquí se va a llevar a cabo lo siguiente: si el anhidrido sulfuroso reacciona con agua, entonces vamos a tener ahora un ácido sulfuroso, porque si empezamos con y anhidrido sulfuroso, entonces tenía que terminar con el ácido sulfuroso también. En el siguiente tenemos el anhidrido sulfúrico porque el azufre está trabajando con +6, ¿no? Y va a reaccionar con el agua formando el H2SO4, muy conocido como el ácido sulfur, y como viene del anhidrido sulfúrico, sulfúrico también es anhidrido sulfúrico. Acá vamos a detectar con cuánto está trabajando el azufre y resulta que es con +6. En el grupo 7A vamos a tener acá como ejemplo al cloro. El cloro está trabajando aquí con +1, +3, +5 y +7. Con +1 va a partir de formar el anhidrido hipocloroso y va a dar como resultado ácido hipocloroso, ¿correcto? En el siguiente, vamos a tener el anhidrido cloroso, más agua, dos moléculas de HClO2 que viene a ser el ácido cloroso. Este ácido cloroso, ¿no? Que hemos dejado acá proviene entonces del anhidrido cloroso. Ahora vamos a trabajar con el anhidrido clórico, o sea, cuando el cloro tiene un estado de oxidación +5. Va a reaccionar con el agua formando también un ácido y este va a ser, de acuerdo a lo que vemos, ¿no? Si aquí era anhidrido clórico, así va a ser, aquí va a ser ácido clórico también, ¿correcto? Y para el anhidrido del cloro, que tiene el mayor estado de oxidación, vamos a tener que se va a utilizar el PER
el per-ico, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner lo siguiente. Si entrando se llama anhidrido perclórico, entonces para ver su, este, su composición, vamos a tener que este anhidrido va a reaccionar con el agua formando el ácido oxácido. Entonces vamos a ver aquí. Colocamos el hidrógeno, el cloro y el oxígeno y empezamos a contabilizar sus subíndices hasta formar el ácido correspondiente. En este caso sale ácido perclórico. Muy bien, listo. Entonces aquí vamos a tener que el cloro va a actuar con +7, ¿no? En el Cl2O7 con agua, se le agrega agua, ¿no? A este anhidrido perclórico y el resultado va a ser el ácido perclórico. Vamos a trabajar con la sal oxisal. La sal oxisal, ¿no? Las sales son un producto ¿de qué? De la reacción de un ácido con una base, ¿no? O sea, con un hidróxido. Pero previamente a eso tienen ustedes que saber lo siguiente: la formación y nomenclatura de los aniones. Si el ácido oxácido termina en oso, el oxoanión termina en ito. Si el ácido oxácido termina en ico, el oxoanión termina en ato. ¿Correcto? Listo. Vamos a ver aquí. Ejemplo, tenemos aquí la ionización del ácido mono y poliprótico. Entonces vamos a ver acá que en este primer caso el ácido sulfúrico tiene dos hidrógenos, ¿correcto? Tiene dos hidrógenos. Tenemos aquí el ácido sulfúrico, ¿no? Y este tiene acá dos hidrógenos, por lo tanto va a liberar dos protones, ¿no? Para darnos ahora, una vez que no estén estos, para darnos ahora ion sulfato. En el caso del ácido nítrico, vamos a observar que tiene más que un hidrógeno. Entonces él va a liberar un solo hidrógeno, ¿correcto? Este es un monoprótico, ¿no? En el caso anterior tenía dos hidrógenos, por lo tanto es poliprótico. Ahora vamos a ver este monoprótico, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Que él este ácido nítrico va a liberar un hidrógeno, por lo tanto, si lo libera, va a quedar este expuesto como un ion. Sería el NO3 un -1, ¿no? Este sería el ion y cuando parte del ácido nítrico que termina en ico pasa como ato en la sal. Acá tenemos un conjunto de lo que se denominan los aniones comunes, ¿no? Que es lo que hemos visto ya algunos, el sulfato, el carbonato, el nitrato. Y vamos a seguir ahora con la sal oxisal. En una reacción de neutralización reaccionan el ácido oxácido más el hidróxido, formando una sal oxisal y con agua, ¿no es cierto? Listo. Vamos a ver aquí. En este primero vamos a tener que el hidrógeno, ¿no? Está trabajando con +1, ¿no es cierto? Con +1. Y aquí tenemos ya 1. Ya. Entonces, el oxígeno, en este caso, el oxígeno, ¿no? Va a estar formando acá un oxoanión con el cloro, ¿ya? Entonces, este se le llama hipoclorito, ¿no? El hipoclorito o el clorito. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Cuando está como ácido, se va a llamar hipocloroso. Reacciona con la base y se va a llamar clorito de sodio. Quiere decir que este radical se llama el ion hipoclorito y el OH es el Na es el sodio. Luego vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que que en este caso, que vamos a ver a continuación, vamos a trabajar con el ácido carbónico
que en el cual está participando dos hidrógenos dentro de la molécula, ya que el CO3 es un ion carbonato que trabaja con -2. Van a reaccionar con el hidróxido férrico. En este caso vamos a cruzar los estados los subíndices y vamos a ver que podemos de abajo hacia arriba también retornar y saber que el fierro está actuando con +3. El ion férrico. Entonces, el ion férrico lo que va a hacer es va a formar compuesto con ion carbonato. Entonces tenemos acá el fierro y el ion carbonato, ¿no? Luego tenemos el carbonato férrico, tenemos la función de carbonato de hierro 3 de romanos, y otro lado también tenemos que también se puede llamar tricarbonato de dihierro. ¿Por qué? Porque estaríamos tomando como número de este tipo de anión, ¿no? Y entonces diríamos 3 carbonato, o sea que hay 3 carbonatos de dihierro, porque hay dos fierros también. Otra forma de obtener sales oxisales es a través del ácido oxácido más metal. Si nosotros hacemos reaccionar un ácido oxácido, ¿no? Más metal, nos va a dar una sal oxisal más hidrógeno. Este es el caso del ácido sulfúrico, que reacciona con la granalla de zinc para formar el de sulfúrico pasa a ato porque forma una sal. Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Acá el zinc va a desplazar al hidrógeno y se va a colocar en este lugar formando el sulfato de zinc con desprendimiento de hidrógeno. Recordemos que el sulfato de zinc es una sal. Otros ejemplos vamos a tener acá, por decir, ¿no? Tenemos aquí el oxoanión sulfato formando compuesto con el sodio. Como él es -2 de estado de oxidación, entonces necesitamos dos sodios para que multiplicados por +1 esté completamente neutra la molécula, ¿no? Mejor dicho, este compuesto, disculpen, este compuesto, porque aquí hay iones, entonces no podemos decir molécula. Ahora tenemos aquí. La nomenclatura común sería el sulfato de sodio. La nomenclatura stock también se llamaría sulfato de sodio. Y la nomenclatura sistemática sería sulfato de disodio, porque tenemos que indicar cuantitativamente mono, di, tri, tetra, etcétera, de las cantidades que están participando de los compuestos dentro del compuesto, ¿no? Según la nomenclatura sistemática. Tenemos aquí otro en el cual está participando el clorato y el ion plomo. El ion plomo está trabajando con +4 y el clorato ya sabemos que trabaja con -1, en donde lo hemos visto aquí en la tablita, ¿correcto? Aquí lo vemos. Luego vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se llamaría entonces? Sería el clorato plúmbico, porque el plomo está trabajando con su más alto estado de oxidación. Su nomenclatura stock sería el clorato de plomo. Entre paréntesis colocamos 4 en romanos. ¿Por qué? Porque es +4 su estado de oxidación. Luego, en la nomenclatura sistemática nombraremos a cada uno de los aniones que lo componen. En este caso, cada uno de los iones que lo componen. En este caso, en el caso del clorato, vemos que es 4 acá abajo. Entonces, 4 sería tetraclorato de plomo. Vamos a formular a partir del nombre, ya lo hemos hecho hace un momento y lo volvemos a ver. Vamos a trabajar con el clorito cuproso. Para eso escribimos que el cobre, que tiene un estado de oxidación +1, ¿no? Más el clorito, que es un oxoanión. El de este clorito tiene un estado de oxidación -1. Ah, muy fácil. Entonces colocamos uno al costado del otro y ya está esto completamente neutro. Seguimos con el nitrato de potasio. Ponemos aquí el ion potasio +1 y acá ponemos el ion nitrato. Entonces, este oxoanión tiene estado de oxidación -1 y el potasio +1. Se unen los dos y tenemos el nitrato de potasio.
Ahora vamos a entrar a los compuestos hidrogenados. Estos compuestos hidrogenados, ¿no? Quiere decir que todas las reacciones que se van a llevar a cabo son con hidrógeno. Muy bien. Entonces tenemos en primer lugar al metal. Si el metal reacciona, ¿no? Si el metal, ¿no? Reacciona con el hidrógeno, ¿no? Vamos a obtener el hidruro metálico, ¿correcto? Metal más hidrógeno me da hidruro metálico, ¿correcto? Por otro lado, tenemos que los no metales, ¿no? También forman hidruros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que el boro, el carbón, el silicio, el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio, cuando reaccionan con el hidrógeno, forman hidruros especiales. ¿Correcto? Y cuando el grupo 6A y 7A, que son los metales de transición, ¿no? Reaccionan con el hidrógeno, también van a formar hidrácidos, ¿correcto? Van a formar hidrácidos. Entonces, estos hidrácidos más agua forman ácido hidrácido. El ácido hidrácido, al reaccionar con un hidróxido bajo una reacción de neutralización, nos va a dar la sal aloidea. Entramos a los hidruros metálicos, tenemos que el metal más hidrógeno nos da un hidruro metálico. Ejemplo, tenemos aquí el calcio más 2 y tenemos el hidrógeno. Colocamos a los dos, ¿no? Y luego colocamos sus estados de oxidación, -1 y +2. Ah, pero aquí es -1, entonces tenemos que poner como su índice 2, para que 2 por -1 me dé -2, más 2 me da 0. Entonces ahora sí sería un compuesto con 0 de estado de oxidación. Entonces ahora, o neutro, ¿no? Un compuesto neutro. Entonces ahora tenemos que su nombre común sería hidruro de calcio. Su nombre stock sería hidruro de calcio. Y su nomenclatura sistemática sería mencionando cada uno, el contenido de cada uno de estos elementos. 2 sería dihidruro de calcio. Tenemos por otro lado que este hidruro metálico, este hidruro de calcio, es utilizado en lo que se denomina la soldadura autógena, ¿correcto? Se le utiliza a través del soplete de oxiacetileno. Acá tenemos otros dos ejemplos. Tenemos el plomo actuando con +2 y el plomo +4. Aquí vamos a formar también el plomo con el hidrógeno forma hidruro, al igual que el que está acá abajo, ¿correcto? Entonces vamos a ver aquí que en la nomenclatura común, este compuesto se llamaría hidruro plumboso, ya que está trabajando con +2. Si nosotros queremos formarlo sin ver la fórmula, ¿no? Colocamos el plomo, ¿no? Su estado de oxidación, colocamos el hidrógeno a su lado, ponemos su estado de oxidación y luego, ¿qué hacemos? Luego lo que hacemos es cruzar, como ya les he enseñado, cruzamos estado de oxidación, ¿no? Y justamente aquí al hidrógeno le tenemos que poner entonces 2, no, al otro 1. Listo. Y tenemos este compuesto que figura aquí. Ahora, el nombre común, como les dije, se llama hidruro plumboso, oso por ser su estado de oxidación más bajo. Y también se le puede escribir en la nomenclatura esto como el hidruro de plomo. Entre paréntesis ponemos 2 porque tiene +2 de estado de oxidación. Y después su nomenclatura sistemática sería mencionando cada uno de los elementos que lo componen con su cantidad. Entonces sería dihidruro de plomo. Para el siguiente, que está trabajando con +4, igualmente formamos el compuesto, como ya les enseñé al comienzo, y luego nos va a quedar como PbH4, ¿no? Ahora que se han cruzado los estados de oxidación y ya tenemos el compuesto, procedemos. ¿Su nombre común cuál sería? Hidruro, como está trabajando con el más alto, hidruro plúmbico, ¿no? Su estado de oxidación alta sería plúmbico, mientras que su nomenclatura por stock sería hidruro de plomo, entre paréntesis +4, o sea, 4, 4 en romano. La nomenclatura sistemática sería mencionando la cantidad de cada uno de ellos. Tetrahidruro de
plomo. Dentro de los hidruros especiales vamos a tener estos como el borano, el diborano, el metano, el silano, el germano, el amoníaco o azano, la fosfina o fosfano, la arsina también llamada arsano, la estivina llamada estivano y el agua también se le conoce como oxidano. Vamos a ingresar a lo que son los hidrácidos. Los hidrácidos este compuesto se va a formar, ¿no? O esta función se va a formar a través de la reacción de un no metal con hidrógeno. El no metal puede pertenecer al grupo 6A, como el azufre, selenio, teluro, con estado de oxidación -2, o puede ser del grupo 7A, como el flúor, cloro, bromo, yodo, con un estado de oxidación de -1. Veamos, pues, partimos de uno de ellos, del grupo 7A, ¿no? Que es el flúor, ¿no? Que va a reaccionar con el hidrógeno para formar el fluoruro de hidrógeno. Entonces, inicialmente el flúor es cero, el hidrógeno también es cero. Ya hemos dicho que cuando no están en su estado natural, ¿no? Tienen estado de oxidación cero. Ahora formamos el HF, ¿no? El HF, ¿no? Había acá dos abajo y dos acá abajo, entonces se ha simplificado y ahora aparece el 2 acá arriba y por lo tanto la fórmula es HF nada más, fluoruro de hidrógeno. Tenemos acá el azufre más el hidrógeno gaseoso y estos dos también nos van a formar que el sulfuro de hidrógeno. Entonces, ¿cómo es esto? Ponemos el hidrógeno, ponemos el azufre, cruzamos estados de oxidación y tenemos el sulfuro de hidrógeno, también conocido como sulfuro por medio de lo que es la nomenclatura sistemática, ¿no? Sulfuro de dihidrógeno. Ahora entramos a la formación de lo que es el ácido hidrácido. El ácido hidrácido se forma por la reacción del hidrácido más agua, ¿no? El hidrácido ya lo hemos visto hace un momento. Ejemplos, tenemos el fluoruro de hidrógeno gaseoso que va a reaccionar con el agua líquida, formando que, como es una sal, pasa de lo siguiente. Pasa del fluoruro, o uro, de la terminación uro, de hidrógeno, a formar un ácido y por tanto en el ácido se va a nombrar con el nombre de la función, en este caso ácido, pero cuando llegamos al flúor, ¿no? Como se trata de un ácido, este va a ser hídrico, ¿correcto? De uro va a cambiar a hídrico. ¿Por qué? Porque estamos formando un ácido del tipo hidrácido. Ahora vamos a ver, partimos ahora de otro uro. Por ejemplo, este es el sulfuro de hidrógeno gaseoso que va a reaccionar con el agua para formar el ácido sulfídrico, porque pasa de uro a hídrico y tendríamos el ácido sulfídrico. Sal aloidea. La sal aloidea es la formación, ¿no? Esta se forma, esta sal se va a formar por la reacción del ácido hidrácido con un hidróxido. Esta reacción, les vuelvo a repetir, se llama de neutralización, más agua, ¿no? Sal aloidea más agua. Veamos pues, tenemos aquí el ácido clorhídrico que va a reaccionar con el hidróxido de sodio para formar cloruro de sodio, cloruro, va a formar cloruro, pasa de hídrico a puro ahora, ¿no? Al contrario de lo de hace un rato, ¿no? De clorhídrico pasa a cloruro de sodio, más agua en este caso. Ahora, va a pasar de un ácido hidrácido, el ácido hidrácido termina en hídrico. Este es el ácido sulfídrico más un hidróxido como es el de cobre, entonces nos va a dar, ¿no? En este caso, el sulfuro cuproso. Cruzamos estado de oxidación y nos va a dar el sulfuro cuproso más agua o el sulfuro de cobre entre paréntesis 1 en el caso de la nomenclatura estándar. Y también se va a llamar sulfuro de dicobre cuando estaremos nosotros en la nomenclatura sistemática. Otra forma de obtener sales aloideas también es a través del metal más no metal. Si nosotros hacemos reaccionar un metal más un no metal, nos va a dar una sal aloidea.
Ejemplo, tenemos aquí dos moléculas de sodio sólido más el cloro gaseoso, ¿no? El cloro molecular gaseoso, que van a reaccionar los dos para formar el cloruro de sodio. No nos olvidemos de esta palabrita, ¿no? De esta terminación uro, ¿correcto? Cloruro de sodio. También tenemos aquí otra forma de obtener sales aloideas a través del ácido hidráxido más metal también. Entonces vamos a tener una sal aloidea más hidrógeno. Este es el caso del ácido clorhídrico acuoso más el zinc, ¿no? Entonces nos va a dar aquí, ¿no? Sacamos el cloro y colocamos el zinc. Nos va a dar el cloruro de zinc más desprendimiento de hidrógeno. O sea, de hídrico está pasando a uro. Otros ejemplos que tenemos aquí tendríamos al fierro más 3 y al plomo más 4. Entonces aquí hacemos cruce de estado de oxidación y colocamos en su índice para formar el cloruro el cloruro férrico en este caso, porque es 3, ¿no? Entonces 3 es su estado de oxidación más alto del fierro. Entonces su nombre común, ¿cómo sería? Su nombre común sería cloruro férrico. ¿Cuál sería su nomenclatura? Esto, cloruro de hierro, entre paréntesis 3 romano. Nomenclatura sistemática, indicando la cantidad de cada uno de ellos. Tricloruro de hierro. Ahora para el sulfuro de plomo, ¿no? Para el plomo más 4 vamos a tener el nombre común de sulfuro plúmbico. Plúmbico, ¿por qué? Porque está trabajando con su máximo estado de oxidación, por lo tanto es plúmbico, ¿correcto? Y también tenemos que la nomenclatura stock sería sulfuro de plomo, entre paréntesis 4. Y en la sistemática sería disulfuro de plomo, porque hay dos azufres, ¿no? Vamos a formular a partir del nombre. Por ejemplo, bromuro de sodio. Entonces vamos a ver que acá está participando el ion bromuro, que el Br tiene -1 como estado de oxidación y el sodio es +1 por pertenecer al grupo 1A. Estos dos se unen y forman el NaBr o bromuro de sodio. El sulfuro de bario. Entonces, para el sulfuro, el azufre trabaja como -2 y se une al bario +2. Por lo tanto, queda en esta forma el sulfuro de bario. Sulfuro férrico. Acá el fierro trabaja con +3 y el azufre va a seguir trabajando con -2. Entonces tendríamos acá el sulfuro férrico. Previamente lo colocamos al azufre, al fierro, cada uno con su estado de oxidación y luego hacemos cruce de estado de oxidación para como su índice si tenemos el fierro 2, azufre 3. Entramos a lo que se llama la estequiometría, que justamente con ello tenemos una gran herramienta para poder hacer cálculos, ¿no? Cuantitativos. Entonces, diremos que la estequiometría es la parte de la química que se ocupa de la composición de las sustancias. Miren, chicos, qué interesante, ¿no? Se ocupa de la composición de las sustancias, ¿no? Y también de las relaciones. Hay relaciones cuantitativas de las masas, de los volúmenes y el número de moles, ¿correcto? ¿Entre quiénes? Entre las sustancias que participan en un cambio químico, ¿correcto? Entonces vamos a ver, miren lo que dice, en un cambio químico. Quiere decir que se van a generar nuevos compuestos, pero que van a mantener las mismas sustancias o elementos que participan como reactivos, ¿no? Entonces vamos a tener acá que partimos con el CH4 o metano gaseoso más 2 moléculas de oxígeno gaseoso y esto nos da por resultado una molécula de dióxido de carbono gaseoso más 2 moléculas de agua y vapor. Si ustedes observan, en los reactivos tenemos carbón, hidrógeno y oxígeno. Y en los productos también tenemos carbón, hidrógeno y oxígeno. A eso se refiere con que nosotros vamos a vamos a mantener lo que se conoce la ley de conservación de la masa, que lo dio el padre de la química, Antoine Lavoisier, bajo la cual lo que ingresa es igual a lo que sale.
Tenemos acá en las unidades químicas de cantidad de masa y volumen de las sustancias. Una vez que planteamos nuestra reacción química, es necesario poder calcular las cantidades que intervienen dentro de esa reacción. Así que comenzamos con el mol. El mol, que es la medida de la cantidad de sustancia y equivale a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Y estas partículas pueden ser átomos, moléculas, unidades fórmula, iones, electrones y otras. Este número lo dio al científico Avogadro, por el cual lleva su nombre, número de Avogadro, y este es igual a 6.02 por 10 a la 23 partículas que posee ¿quién? Una mol. ¿No? Están bien ligadas a ella, cuidado con eso. Entonces tenemos un mol de átomos de hidrógeno contiene un mol, cuando hablemos de un mol, ¿no? De átomos en este caso, de hidrógeno, contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Ahora, un mol, pero esta vez de electrones, contiene 6.02 por 10 a la 23 electrones, ¿correcto? Bien. Tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, tenemos acá un anhidrido, ¿no? Un mol de SO3, que este vendría a ser una molécula, ¿no? El trióxido de azufre. Entonces vamos a ver aquí que tiene las siguientes características. Un mol de este trióxido de azufre tiene 6 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto. Por otro lado, en él participan un mol de átomos de azufre. Acá ven ustedes en la parte de acá abajo, ¿no? Un mol de átomos de azufre, que es igual a 6 por 10 a la 23 átomos de azufre. Y también está participando 3 mol de átomos de oxígeno, que es igual a 3 por el 6 por 10 a la 23 átomos, que sería 1.8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Aquí les estoy dejando, ¿no? Acá, 3 por 6 por 10 a la 23. Tenemos aquí como ejemplo ahora un mol de cloruro de sodio que viene a ser una sal en este caso. Esta sal, ¿no? Está formada por iones. Tenemos el ion cloruro y el calcio. El calcio tiene como estado de oxidación +2 porque él tiende a perder electrones, ¿no? Y en el caso del cloruro, que es el cloruro, que este cloro es más electronegativo, a ganar electrones. Ponemos sus estados de oxidación en la parte superior, ¿no? Y el calcio es más 2 y el cloro es -1 y hacemos cruce y tenemos el cloruro de calcio, ¿no? Para este tenemos que este de acá, este mol de esta sal es una 6 por 10 a la 23 unidad de fórmula de cloruro de calcio. Por otro lado, también tenemos que este está conformado por un mol de iones, ¿no? Por un mol de iones ¿de qué? De calcio. De calcio +2. Entonces vamos a tener que ese mol de iones de calcio +2 es igual a 6 por 10 a la 23 iones de calcio. O sea, un mol, ¿no? De iones de calcio nos va a dar 6 por 10 a la 23 iones de calcio. Por otro lado, tenemos 2 moles de iones de cloruro y esto nos va a dar, ¿cuánto? Como hay 2 mol y cada mol tiene 6 por 10 a la 23, lo multiplicamos 2 por 6 a 10 por 10 a la 23 y esto nos va a dar 1.2 por 10 a la 24 iones de cloruro. En total, si sumamos los moles, nos va a dar 3 moles de iones total. Y en el caso de los iones, vamos a tener, sumamos esto, va a ser 1.8 por 10 a la 24. Si sumamos todos ellos, ¿no? Es 1.8 por 10 a la 24 iones totales. Otras unidades químicas con las que trabajamos de química de masa es la unidad de masa atómica o UMA también se le dice. Es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono 12 y se emplea para expresar la masa de las partículas pequeñas, tales como átomos y moléculas. Así es lo siguiente, esto va a estar expresado en gramos. Veamos aquí, un U es igual a la 12ª parte del carbono 12,6, ¿no? Y este va a ser igual a 1.66 por 10 a la -24 gramos. Pasamos al peso atómico o masa atómica relativa.
Ya habíamos visto hace ya poco tiempo cuando veíamos el átomo y calculábamos la masa atómica relativa y decimos que es el promedio ponderado de los pesos o masas de los isótopos de un elemento en función de la abundancia de la naturaleza, ¿se acuerdan? Multiplicábamos las masas de los isótopos por su abundancia, ¿no? Los sumábamos y los dividíamos entre 100 y ese de ahí es la masa relativa. Ahora tenemos aquí los ejemplos, por ejemplo, el peso atómico del carbono es igual a 12U, el peso atómico del oxígeno 16U, peso atómico del hidrógeno 1U y peso atómico del nitrógeno 14U. El peso fórmula es una suma de los pesos atómicos de los elementos que van a participar en dicha fórmula. Van a ser tomados tantas veces como se indique en ella. Tenemos aquí, por ejemplo, el peso fórmula de el hidróxido de calcio, ¿correcto? En este hidróxido vamos a ver que en el OH, al pie del OH hay dos. Quiere decir que hay dos OHs dentro de este compuesto. Para poder hallar su peso fórmula tenemos que sumar todos los pesos atómicos de ellos, ¿no? Y en la cantidad que figuren en la fórmula. Entonces tenemos peso atómico del calcio porque hay un solo calcio, más dos veces el peso atómico del oxígeno, porque este 2 que se encuentra debajo se encuentra al pie del paréntesis, multiplica a todos los elementos que están dentro de él, tanto al oxígeno como al hidrógeno. Entonces tendríamos dos pesos atómicos de oxígeno más dos pesos atómicos de hidrógeno. Al sumar esto, vamos a reemplazarlo por sus masas molares y vamos a tener aquí que para el calcio sería 40, ¿no? 40U más 2 por 16 en el caso del oxígeno. Y esto se sumaría a lo del hidrógeno, ¿no? Que son 2 por 1. Y el total sería 74. Pasamos a la masa molar. La masa molar es una masa en gramos de una mol de sustancia. Es numéricamente igual a la masa de la fórmula expresada en gramos. Su unidad es gramos por mol. Un mol de carbón equivale a 12 gramos de carbón, entonces la masa molar del carbón es igual a 12 gramos por mol. Un mol de hidrógeno es equivalente a 2 gramos de hidrógeno molecular. Entonces vamos a tener que la masa molar del hidrógeno molecular es 2 gramos por mol. Un mol de cloruro de magnesio es igual a 95 gramos de cloruro de magnesio. Entonces la masa molar, ¿no? de este hidrógeno va a ser 2 gramos por mol. En un mol de cloruro de magnesio, que es 95 gramos de cloruro de magnesio, que es una sal, entonces su masa molar sería no 95 gramos por mol. Siempre es lo que pesa o masa un mol. Siguiente, tenemos aquí también otros ejemplos como un mol de carbono equivale a 12 gramos de carbono, por lo tanto 6 por 0,2 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Y esto de dónde salió? Esto salió de la comparación de ¿qué? De un mol. Un mol cumple con estos átomos y un mol también cumple con cantidad de masa que representa justamente a un mol, ¿no? Un mol de hidrógeno molecular es 2 gramos de hidrógeno, ¿no? Y también a su vez es 6 por 0,2 por 10 a la 23 mol de hidrógeno molecular. Para el cloruro de magnesio tenemos que un mol de cloruro de magnesio masa o pesa 95 gramos de cloruro de magnesio. Eso ya lo hemos hallado mediante sus pesos atómicos. Y también podemos decir que contiene, ¿no? Contiene 6,02 por 10 a la 23 unidades de fórmula de cloruro de magnesio. Este cloruro de magnesio, por ser una sal, también tiene iones. Entonces sus iones son 6,02 por 10 a la 23 iones de magnesio. Pero como en el caso del cloro hay dos, entonces sería 1,20, ¿no? Sería 2 por esa cantidad anterior. Entonces esa cantidad anterior sería 2 por 6,02 por 10 a la 23, ¿no? Porque esa es la cantidad de cloro que hay. Pero nosotros lo multiplicamos y ya tenemos 1,20 por 10 a la 24 iones, en este caso de cloruro. Tenemos la cantidad de moles. El número de moles de una cantidad de sustancia está dada por un cociente, donde el numerador está dado por la masa, expresado en gramos, dividido entre su masa molar, que es gramos por mol. También tenemos la unidad química de volumen, en la cual nosotros vamos a expresar al volumen molar.
Este volumen molar, también conocido como el volumen de una mol de cualquier gas ideal, a condiciones normales va a ser 22.4 litros. A condiciones normales también recalcamos y volvemos a mencionar que la temperatura, por ejemplo, es a 0 grados centígrados y esto equivale a 273 Kelvin. La presión es dada en 760 milímetros de mercurio y también a su vez es igual a, o equivalente a una atmósfera. Pasamos a los ejercicios de clase rápidamente, ¿no? Y empezamos con el primero, ¿no? El primero. Un momento. Continuamos entonces y empezamos con el vanadio. Ah, El podría ser el vanadio, día sábado, el profesor, porque hoy vanadio día y mañana B no puedo, es un creo. metal dúctil utilizado en distintas aleaciones. Se encuentra formado por distintas especies químicas, siendo el de mayor importancia tenemos aquí el B2 o 5, que se utiliza como Ah, claro. catalizador, y el ion vanadato BO4-3. Determina los estados de oxidación del metal vanadio y de las especies químicas de acuerdo al orden en el que fueron mencionados. ¿Listo? Entonces, para esto trabajaremos con sus estados de oxidación. A ver, un momento para ver cómo ustedes, a ver, alguno de ustedes me da alguna respuesta, o de repente ya tienen la respuesta. Ya. Para este caso, lo que tienen que hacer es, en primer lugar, plantearse lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es el compuesto cuando está neutro, ¿no? Cuando el compuesto está neutro, quiere decir que en él no hay cargas eléctricas y está todo neutralizado, ¿no? Y entonces su estado de oxidación es cero. Y aprovechando de eso, nosotros vamos a hallar su estado de oxidación, ¿correcto? Y cuando se trata de un ion, tenemos que igualar lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Sus estados de oxidación, hacer una operación aritmética y luego eso igualarlo a el, el valor del estado de oxidación de dicho anión o de dicho ion. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les digo, en primer lugar tenemos que ver, ¿no? Que tenemos que ver que en los elementos el estado de oxidación va a ser igual a cero, ¿no? Entonces el estado de oxidación como vanadio solo va a ser igual a cero. En los compuestos vamos a tener que la sumatoria de los estados de oxidación es igual a cero. Entonces nosotros le colocamos, por decir, X al estado de oxidación del vanadio porque no lo conocemos, pero sí conocemos el del oxígeno, que es -2, porque generalmente trabaja con ese estado de oxidación en los compuestos. Luego multiplicamos con su subíndice de cada uno de los elementos por su estado de oxidación, y con ello lo sumamos y lo igualamos a cero, ya que este es un compuesto neutro.
Entonces 2 por x sería 2x, 5 por más 5 por menos 2, menos 10. 2x menos 10 es igual a 0, donde de acá despejamos x y sabemos que el vanadio, en este caso, en este B2 o 5, está trabajando con más 5. En los iones poliatómicos, poliatómicos, acá tenemos un ion. ¿Cómo sabemos que es un ion? Por este, ¿no? Por este de acá. Sabemos que este es, en este caso, es un oxo anión, ¿no es cierto? Anión, porque tiene carga eléctrica negativa. Y eso lo habíamos explicado y en las clases anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar acá lo mismo que en el anterior. Vamos a nosotros a multiplicar su índice por su respectivo estado de oxidación y los vamos a sumar igualándolo aquí en esta vez, vamos a igualarlo a la carga que tiene este anión. Entonces vamos a ver lo siguiente. Sería 1, porque acá aparece un 1 por x sería x, más 4 por menos 2, menos 8, y esto va a ser igual al menos 3 que aparece aquí. Listo, despejamos el x y esto va a ser igual a más 5. Luego la respuesta sería la E. ¿Pueden sacar foto, chicos? ¿Listos? Pasamos al siguiente. Los compuestos inorgánicos, según su número de átomos, pueden ser binarios, terciarios y cuaternarios. Y es importante conocer la función, que son compuestos con propiedades químicas similares para comprender su comportamiento. Su comportamiento químico. Al respecto, seleccione el tipo de compuesto y su función. Señale la relación incorrecta. Entonces, acá tenemos cinco alternativas y vamos a tener que ver cuál es la incorrecta, ¿no? Esto hay que grabárnoslo bien, qué es lo que nos pide, ¿no? Relación incorrecta. Bueno, nosotros aquí pensamos y luego vamos a proceder a solucionar el problema. Ya hemos pensado. Entonces, ¿alguien tiene alguna respuesta? A ver. Aquí en el A es binario, ¿no? Es binario, está trabajando el plomo con el hidrógeno. En el B también es binario, está trabajando el calcio con el oxígeno. En el C es ternario porque están trabajando el calcio, el oxígeno y el hidrógeno. En el D hay un binario también porque es hidrógeno y bromo. Y en el E es cuaternario porque está trabajando el calcio, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces sí, ahí cumplen todos, pero nos preguntan cuál es la incorrecta. Entonces vamos a ver con el A. Este es un binario y este es un hidruro, por lo tanto ese es correcto, ¿no? Ese es correcto. Lo hemos visto, ¿no? Cuando hemos estado explicando en la clase. Muy bien. Este de acá, el C, es un hidróxido, por supuesto. Y este último es una sal oxisal. Sabemos porque tiene oxígeno en su molécula, es una sal oxisal. En la siguiente columna tenemos que el HBr es un ácido hidrácido. Ya también lo hemos visto, ¿no? ¿No? Menos uno más uno es un ácido hidrácido. Pero en el B tenemos una dificultad, porque este 2 hemos dicho que vamos a cruzar los estados de oxidación para poderlos volver a su sitio, y acá hay uno. Quiere decir que acá el oxígeno está trabajando con uno, con menos uno, disculpen, con menos uno.
¿no? Y el calcio, por ser un metal, tiene que trabajar con +2, ¿correcto? Y esto lo hemos sacado simplemente del cruzar, nada más de cruzar los estados de oxidación, miren. ¿Ya? Por lo tanto, acá, si el oxígeno trabajando así, quiere decir que está trabajando como un peróxido y no como un óxido. Por lo tanto, este es el que está mal, ¿no es cierto? Pero acá está más explicado para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Pueden copiar? ¿Listo? Pasamos al siguiente. Entonces aquí tenemos, los óxidos son compuestos binarios que presentan diversas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos que el SNO2 es empleado como material conductor en sensores de gas, el Fe2 o 3 como catalizador en la producción del amoníaco, el NiO se usa en cátodos de baterías recargables, el CO2 usado en la carbonatación de las bebidas gaseosas, ¿no? Y tenemos aquí el Cl2 o 7 en la preparación de sales para la fabricación de explosivos. Miren, ¿ah? Al respecto, seleccione la proposición incorrecta. Entonces quiere decir que acá hay una que es incorrecta. A ver, piénsenlo ustedes, a ver. Ya. Listo. Vamos a ver para el primero. En el primero tenemos el nombre stock del SNO2. Nos piden el nombre stock. ¿No? Del óxido, es óxido, dice, de estaño 4 y es un óxido básico. Comprobemos entonces. Aquí -2 el oxígeno y 2 por -2 tiene que ser +4 para que esté neutralizado. ¿Correcto? O forme compuesto. Y ahora vamos a ver cuál sería su nombre. Entonces sería óxido de estaño, porque todos en el stock todos son óxidos y etcétera. Óxido de estaño, pero entre paréntesis tendríamos que poner cuál es su estado de oxidación, sería 4. Por lo tanto, la primera es correcta. En el siguiente, vemos que el fierro, ¿no? Llevamos por aspa, llevamos sus estados de oxidación. Para el fierro sería en este caso +3, ¿no? Y para el oxígeno -2. Entonces es un óxido básico y su nombre común es óxido de férrico, ¿sí o no? Por lo tanto, también es correcto. Ahora, ¿qué hacemos? En el siguiente, en el C, el NiO es un ¿qué? ¿Qué dice acá? Nos dicen que es un monóxido de níquel y es un anhidrido. Anhidrido es entre dos no metales, ¿no? Generalmente, pero este de aquí es un óxido y este es un metal. Por lo tanto, no es un óxido básico, sino es un óxido ácido, ¿no? Y está actuando con su menor estado de oxidación porque el níquel, como hemos visto en el cuadrito, tiene estado de oxidación +2 y +3. Luego tenemos que
no es un anhidrido, ¿no es cierto? No es un anhidrido y su nombre, ¿cómo sería entonces su nombre en este caso? Su nombre sistemático sería monóxido de níquel. Monóxido de níquel. Recuerden que cuando es sistemático hay que indicar la cantidad con la que están participando dichas sustancias o elementos dentro del compuesto. Listo. Por lo tanto, en este caso está mal dado que sea ese tipo de anhidrido, ¿no? No es anhidrido, es un óxido. Por lo tanto, es la incorrecta. Seguimos con el siguiente porque tenemos que saber por qué uno y por qué el otro, ¿no? En el siguiente, el nombre stock del compuesto es del dióxido de carbono, es el óxido de carbono, entre paréntesis 4 romanos. Ya saben ustedes que así es cuando se trata de la nomenclatura stock. Y es un óxido ácido o también, ¿no? Momento. Sí, es un óxido ácido o anhidrido, ¿no? Por lo tanto, el carbono está participando en este caso, ¿con cuánto? Vamos a hacer su cruce aquí, a ver, cruce, cruce, y acá está actuando con -2, ¿no? El oxígeno, ¿no? Y acá sería 2 por -2, -4. Por lo tanto, el calcio, disculpen, el carbono, yo estoy cansada también, disculpen el cansancio, chicos, ¿no? Disculpen. Aquí sería el carbono, está trabajando con +4. Listo. Entonces, aquí, ¿no? Su nombre es óxido de carbono 4 y eso es correcto. En el siguiente, el nombre común de el Cl2O7, ¿no? Recuerden que ahí está trabajando con qué, porque tenemos que ver con qué estado de oxidación está trabajando del cloro, ¿no? Acá cruzamos y acá el oxígeno es -2, acá cruzamos y acá es +7 y +7. Recuerden que los ejemplos que le dimos es su estado de oxidación máxima, ¿no? Y si es máxima, tenemos que utilizar la palabra, dos palabras delante del nombre. Primero la función, que es anhidrido, y luego tenemos que indicar que es el per, el prefijo per, sigue el nombre clor, ¿no? Del no metal en este caso, y termina en ico, que sería, ¿no? El sufijo después del nombre. Entonces está bien, anhidrido perclórico. Y por otro lado, también como es un no metal con el oxígeno, está formando un óxido del tipo ácido, por lo tanto es un anhidrido. Esto es correcto. Entonces, acá está la respuesta para que ustedes puedan copiarla y estudiarla en su casa adecuadamente. Siguiente. Los hidróxidos son compuestos ternarios como el FeOH2 que azulean el papel tornasol, adquieren un color azul, y los ácidos oxácidos también son compuestos ternarios que enrojecen el papel tornasol, tal es el caso del H2SO4. Ambos compuestos, al combinarse, producen reacciones de neutralización. Al respecto, seleccione respectivamente el nombre sistemático del hidróxido y el común del ácido oxácido. Entonces, rápidamente vamos a ver la respuesta y vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos el FeOH2 y hacemos cruce, ¿no? Cruce de estado de oxidación, y el fierro acá está trabajando con +2, por lo tanto su nombre común es hidróxido ferroso. Su nomenclatura de stock es hidróxido de fierro, recuerden, entre paréntesis 2 en romano, y la nomenclatura sistemática indicando cada uno de los componentes sería dihidróxido por el OH que tiene acá, dihidróxido de fierro. En el siguiente caso es el H2SO4, ¿no? Que sería el ácido sulfúrico, ¿no? Ese sería su nombre común. Pero ¿con cuánto está trabajando? Hallamos aquí que es con +6. Por lo tanto, este ácido sulfúrico, su nomenclatura stock sería ácido tetraoxosulfúrico, tetraoxosulfúrico, entre paréntesis 6, y su nomenclatura sistemática sería tetraoxosulfato, entre paréntesis, sería 6 de hidrógeno. Siguiente. Los iones son especies químicas fundamentales
en numerosos procesos bioquímicos como el cobalto más 2 en la vitamina B12, el PO4-3, componente de en las moléculas de ADN y el ATP, también en procesos químicos como, ejemplo, el ion ClO-1, utilizado en la desinfección del agua potable y el agua residual, y el CrO4-2 empleado en pigmentos. Seleccione la alternativa que contenga los nombres comunes de dichos iones. Ya hemos visto sus nombres comunes, como ya lo hemos efectuado en una tablita, ¿no? En una tablita donde se encuentra todo eso, ¿no? Y podemos ubicarlos fácilmente, ¿no? Entonces, para el primero, ¿no? El CO2, más 2 es el ion cobaltoso, porque el cobalto trabaja con estado de oxidación más 2 y más 3. En este caso está trabajando con más 2. Para el PO4-3, ¿no? Acá hacemos nuestra reglita de ponerle X en la parte superior y podemos nosotros establecer cuál es su estado de oxidación en este oxoanión. Vamos a tener que él está trabajando con más 5, por lo tanto es el ion fosfato. Para el siguiente, ¿no? Para el siguiente, el ClO-1, el cloro ahí está trabajando, hacemos cruce y está trabajando con más 1. Por lo tanto, tenemos que él está utilizando la más baja de sus estados de oxidación y por lo tanto es el ion hipoclorito. En el siguiente tenemos aquí el CrO4-2, ¿no? Este de aquí está trabajando con más 6. ¿No? Ponemos X y luego lo calculamos, ¿no? Siendo el ion, ¿no? Como está actuando con más 6, el más alto. Entonces sería el ion cromato. Respuesta a la E. Para que ustedes estudien, acá tienen la respuesta, ¿no? Tomen foto, chicos. ¿Listo? Pasamos al siguiente. ¿Listo? Ya. Las funciones hidrogenadas, las funciones hidrogenadas Las funciones hidrogenadas son compuestos químicos que contienen átomos de hidrógeno, ¿no? En su estructura y que forman enlace al unirse a otro elemento. Este enlace les confiere propiedades características como acidez o basicidad. Se les conoce con el nombre de hidruros, ¿no? Ejemplo, acá tenemos el BH2 sólido, el NH3 gaseoso, el H2S gaseoso y el H2S acuoso. Con respecto a estos compuestos, indique la alternativa correcta y tenemos que indicar sus nombres, ¿no? Ya nos han dicho que son hidruros, ¿no? Entonces, para ubicarlos, nosotros tendríamos que ver ahora, ¿no? ¿Quiénes son? Entonces, el primero es nos dicen que es un hidruro no metálico, ¿no? Por lo tanto, es incorrecto, ¿no? Acá dice es un hidruro no metálico. No, él es un hidruro metálico. Entonces, el hidruro de bario es un hidruro metálico, por lo tanto es incorrecto lo que nos dicen ahí. El B, el NH3 gaseoso se llama, no dice, es un hidruro especial conocido como azano. Por lo tanto, es correcto. Eso es correcto porque habíamos dado, ¿no? Justamente una tablita de hidruros y ahí estaba el azano, ¿no? El amoníaco como azano. Entonces, el C, el H2S gaseoso es el sulfuro de hidrógeno y un ácido, es un ácido hidrácido, dice acá, ¿no? Es un ácido hidrácido. Entonces, este es incorrecto porque el sulfuro de hidrógeno es un hidrácido, no un ácido hidrácido, sino un hidrácido. Es una función también. Y por otro lado tenemos en la D, el H2S, ahora resulta el acuoso, es el ácido sulfídrico y es una mezcla heterogénea, ¿no? Heterogénea. Saben ustedes, ¿no? Es una mezcla heterogénea, líquido con gas. No, no es así, ¿no? Porque acá dice gaseoso. Por lo tanto, es incorrecto, ¿no? Este H2S se llama acuoso, se llama ácido sulfídrico y es una mezcla homogénea obtenido del sulfuro de hidrógeno y el agua. Ahora vamos con el siguiente que es el NH3 gaseoso más el H2S gaseoso. Son considerados hidruros metálicos.
No, no, no. ¿Dónde está el metal acá? No, ninguno tiene ningún metal, por lo tanto son hidruros no metálicos, ¿no? Esto es incorrecto. Ambos son considerados hidruros no metálicos, por lo tanto la respuesta sería la B de bueno. Acá tienen ustedes la solución para poder estudiar en casa. ¿Listo? Pasamos al siguiente. En condiciones apropiadas, al combinarse dos especies químicas, puede ocurrir una formación de un compuesto insoluble. Esto precipita. Por ejemplo, al combinar cloruro de bario y sulfato de sodio, se obtiene el cloruro de sodio y un precipitado de sulfato de bario. Respecto a los compuestos mencionados, determina el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Se mencionan dos sales oxisales y dos sales aloideas. En este caso, efectivamente, se está nombrando esto, ¿no? Por otro lado, el precipitado tiene una fórmula de BaSO4, por supuesto, porque este es el ion sulfato y este es el bario, sulfato de bario. El nombre sistemático del cloruro de bario es dicloruro de bario, dicloruro de bario. Entonces, en este caso, nosotros, ustedes ven algún cloruro ahí, ¿no? Dicloruro de bario. Vamos a ver. Acá dice el nombre sistemático del cloruro de bario, ¿no? Del cloruro, muy bien, acá está del cloruro de bario es dicloruro de bario. Exactamente, sí, esto es verdadero. Entonces los tres son verdaderos, por lo tanto la respuesta es la A. Acá tienen ustedes para copiar la respuesta. ¿Listo? Pasamos al siguiente. ¿Listo, chicos? Ya. El sulfato férrico no hidratado, o sea que tiene 9 aguas, es un compuesto químico de gran importancia debido a sus propiedades coagulantes y floculantes. Su capacidad para formar enlaces con el agua le confiere una estructura cristalina única y presenta una variedad de aplicaciones. Con respecto a 1124 gramos de dicho compuesto, ¿no? 1124 de dicho compuesto, o sea, de esto, seleccione la alternativa incorrecta, ¿no? Queremos saber la incorrecta. Y nos dicen que existen 2 moles de sulfato de fierro no hidratado, contiene 1.2 por 10 a la 24 unidades fórmula de sulfato férrico, existen en la muestra 6 por 10 a la 24 iones totales, contiene 5.04 por 10 a la 24 moléculas de agua, presenta 324 gramos de agua. Para eso nosotros vamos a rápidamente a verlo en el siguiente cuadro. ¿Cómo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a calcular la masa molar del sulfato de fierro no hidratado. ¿Correcto? Acá estamos participando, ¿no? De la siguiente forma, 2 por 56, que es el del fierro, ¿no? 2 por 56 por su peso atómico, su masa atómica. Y tenemos aquí 3 por lo que sería todo el 3 por 3 por el fierro, por el azufre, más 3 por 4 por el peso atómico del oxígeno, ¿no? Más las 9 cantidades de agua que hay acá, que sería, ¿no? El H2 más oxígeno sería 18 y por 9 tendríamos 9 por 18. Se suma todo y eso nos da 562 gramos por mol. O sea, una mol masa o pesa 562 gramos. Teniendo estos 562 gramos como base del compuesto, ¿no? Como base del compuesto, vamos a trabajar, ¿no? ¿Ya? Y esto, ¿no? Lo vamos a tener de la siguiente forma. Partimos del 1124 gramos y lo multiplicamos por la equivalencia, ¿no? De esto que significa gramos, 162 gramos por mol, que lo podemos utilizar como una relación también de que un mol contiene 562 gramos. Entonces acá lo ponemos así, para convertir estos gramos a mol y vamos a tener aquí un mol porque es equivalente a 562 gramos. Se van los gramos con los gramos y vamos a tener acá 2 moles de sulfato férrico no hidratado. Muy bien, ahora hallamos las unidades de fórmula. Sería partiendo de los 1124 gramos, igualmente sabemos que como es, lo multiplicamos por un peso fórmula, ¿no? Una unidad fórmula que pesa 562 gramos, como hemos hallado aquí, ¿no? Como hemos hallado aquí. Entonces, esto equivale a 6 por 10 a la 23 unidades de fórmula. Y esto nos va a dar 1.2 por 10 a la 24 unidades de fórmula de sulfato férrico. Por otro lado, vamos a hallar los iones totales. Para hallar los iones totales, vamos a multiplicar 2, que es su índice del fierro, multiplicado por 6 por 10 a la 23 iones de fierro más 2, como ya hemos explicado en la 12ª, creo, no, en las últimas diapositivas sobre la cantidad de iones, cómo trabajamos, ¿no? Más 3 por
la cantidad de 6 por 10 a la 23 iones, en este caso de sulfato. Dividido todo esto entre 562 gramos, que es la cantidad de la masa molar que tiene el sulfato férrico no hidratado. Esto lo simplificamos, lo hallamos y tenemos 6 por 10 a la 24 iones totales. Otra vez partimos ahora para saber las moléculas de agua con las que vamos a hallar después, ¿no? Una vez hallada la molécula de agua que nos pide el problema, ¿no? Vamos a decir 1124 gramos por 9 mol de agua que están contenidas. Miren, hay 9 mol de agua contenidas en esta masa, ¿no? En esta masa, ¿no? En esta masa que es 562 gramos por mol. Entonces esto lo colocamos aquí y lo multiplicamos por un mol de agua, que equivale a 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Con esto detectamos cuántas moléculas de agua hay: 1.08 por 10 a la 25 moléculas de agua. Ahora, tomamos 2124 gramos, lo multiplicamos por esto mismo que hemos trabajado y luego comparamos con que una mol de agua equivale pues a 18 gramos de agua. Esto es la masa molar solamente invertida, para poder nosotros simplificar las moles y obtener la cantidad de agua que contiene 1124 gramos, ¿no? De sulfato férrico no hidratado, que es 324 gramos de agua. ¿Correcto? Con esto tendríamos, ¿no? En los resultados tendríamos nosotros que todas son correctas, excepto la de 324 gramos, ¿no? Que acá, que tendríamos que sería, ¿no? La respuesta, la E. ¿Ya? Bueno, acá les presento las respuestas, ¿no? Ustedes lo determinan. Y acá tenemos muchas gracias. Bueno, los ejercicios propuestos: la 1 la B, 2 la D, la 3 la C, la 4 la E, la 5 la D. ¿Ya? Muchas gracias por su intervención. Si quieren que les muestre alguna diapositiva, díganme ahora. ¿Alguna diapositiva que quieran que les muestre? ¿Todo está bien, chicos? ¿Alguno que quiere que le muestre alguna diapositiva? Nadie. ¿Ya? Muchas gracias, chicos.